mal, aunque hasta había algunas resoluciones que podían establecer en algunas universidades que prohibieran esto, la gente fumaba habitualmente dentro de las aulas de la universidad. Hoy eso sería algo impensado. Y esto tiene que ver con cambio cultural, tiene que ver con un cambio cultural donde la salud y los agentes de salud han trabajado al menos en los últimos 50, 60 años sobre advirtiendo los riesgos que implica el tabaquismo, y ha habido ciertos cambios culturales que hizo un descenso muy pronunciado en el consumo de tabaco. Sabemos, y esto es algo que vamos a ver en la próxima unidad sobre consumos problemáticos, ningún consumo de sustancia va a desaparecer. Lo que nosotros buscamos es como agentes de prevención es que los sujetos tengan otro poder de decisión a la hora de consumir, saber los riesgos, y algo que quizás no les resulte novedoso, pero que se habla de reducción de daños al momento de establecer esos consumos. Pero eso es algo que vamos a adentrarnos más en la próxima clase, pero sirva de ejemplo. Le decíamos que cuando hablamos de los niveles de prevención, el ambiental es un nuevo nivel que apareció recientemente, pero clásicamente se conocen a estos niveles como universal, familiar e individual. En la prevención universal, este tipo de prevención está pensada para toda una población, eh, sin determinar, digamos, variación, ¿no? Para todas las edades, para toda una población de una nación, por ejemplo. Eh, este tipo de prevención tiene sus ventajas y desventajas. Eh, Entre las ventajas es que no se requiere demasiado esfuerzo, no requiere demasiado tiempo. Si uno lo piensa en toda la población, tiene un bajísimo costo. Puede estar diseñada para distintos ámbitos, pero la contracara de estos tipos de prevención universal es que tienen un bajísimo nivel de, de prevención. Un ejemplo que se me ocurre a mí de esto y que le dábamos supuestamente es que por lo menos hasta ahora la Patagonia no está dentro del factor de riesgo del mosquito, del dengue y varias enfermedades que han aparecido ahora. Pero por ejemplo, si hay una publicidad a nivel nacional sobre prevención del dengue, llega a todo el país por igual, dando los mismos consejos, y quizás a veces pasa que los consejos que se deban dar en la Patagonia, digamos, no son necesarios, pero bueno, si uno ahí lo piensa para toda la población, como les decía, suele tener poco nivel de incidencia, porque es algo que es una temática que esté muy establecida en lo público. eh, Pocos cambios genera y poca advertencia, es algo de lo común. Acá hay algo que también no solemos profundizar demasiado, pero también nosotros sabemos que los factores que hacen al riesgo poco se transforman solamente con la información. ¿Sí? Ejemplo, esto que podemos ver en nuestra ciudad en relación al COVID, podemos hablar que ha habido un intento de prevención universal, ¿no? Los mensajes, al menos que han llegado por todos los medios, tanto redes sociales y todo lo demás, tienen esta intención. Requieren poco esfuerzo, pues la verdad no requiere demasiado hacer un flyer y publicarlo por distintos medios, pero también podemos ver claramente como esto, la información sola no basta, y está pasando lo que está ocurriendo hoy por hoy en nuestra ciudad, por ejemplo, pero no es ajena al resto de la Argentina. Le decía, el otro foco que sería después de la prevención universal, que sería más una prevención selectiva, que acá sí está más dirigido no a toda la población, sino que hay un recorte de un, un grupo específico. Generalmente este grupo específico suelen tener unas características en común. Esto que se apuntan es sabiendo cuáles son los factores específicos de riesgo. La prevención selectiva suele darse con mucho más tiempo, suele ser sí, mucho más reducido en los grupos. No necesariamente requiere personal, pero sí, por ejemplo, un personal con un poco más de conocimiento en la materia. Eh, Quizás podemos pensar como ejemplo el COVID, y si nosotros dirigiéramos, por ejemplo,
hoy por esto se nos hace más fácil porque está en boca de todos, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros sabemos que la población arriba de 60 años son un factor de riesgo mayor que, por ejemplo, la población de 30 años, se puede pensar ciertas campañas de prevención y ciertas cuestiones más dirigidas a ese grupo de población, sabiendo específicamente por qué ellos constituyen un grupo de riesgo y pudiendo establecer algunas intervenciones a realizar, que después vamos a ver de qué tipo pueden ser, si pueden ser específicas o inespecíficas. Tenemos varios ejemplos para pensar desde acá y les voy a ir anticipando un poco que aparte del cuestionario lo que les vamos a pedir para esta unidad tiene que ver un poco con esto de que alguna producción en este sentido pueda haber de parte de ustedes. Eh, Cuando el nivel más específico y más individual de prevención es la indicada, y esto suele darse uno a uno. Esta prevención indicada también suele pasar cuando ya una problemática está instalada en un grupo. Acá lo que trata de hacer es detener la progresión, o sea que si lo pensamos en niveles de prevención estamos hablando de un nivel secundario o terciario. Suele haber acá casi una intervención mucho más individual, suele ser un agente médico o algún agente específico, algún profesional específico de la salud donde indica determinada cuestión. Busca cambios de vida y que también suelen ser difíciles porque, no sé, si por ejemplo traemos la cuestión de las diabetes, sería básicamente la consulta que establece alguien que ya está diagnosticado con diabetes y donde un profesional indica, ejemplo, cuestiones que tengan que ver con pautas de alimentación. Seguimos con el otro. Les decíamos, y que le estaba anticipando anteriormente, este punto tiene que ver con modalidades de prevención, ¿sí? Que es decir, modos, formas de hacerlo. Y acá les decía, puede ser específica o inespecífica. Cuando hablamos de específica es cuando uno conoce a la población en riesgo, cuando conoce los factores de riesgo y va puntualmente para evaluar, digamos, medidas concretas que tengan que ver con una enfermedad, con una situación que se quiere prevenir. ¿Sí? Suele pasar esto que tenga que ver con la detección de signos y signos que son lo que aparecen en relación a una enfermedad y lo que se busca, por ejemplo, es que ante estos signos puedan garantizarle el acceso al nivel de atención, que es con lo que vamos a cerrar la clase de hoy, específico. Le decíamos, un ejemplo de esto claramente es lo que ustedes pueden ver hoy en relación al COVID, sobre qué tipos de síntomas se pueden tener y ante la presencia de tal síntoma, tal otro, la sumatoria de estos síntomas, si es que tiene que llamar al 107 o tiene que llamar al 0800 COVID, no, perdón, era 0800 Coro, que sirva esta clase a modo de prevención. El número general para consultas sobre COVID hoy, al menos por ahora, es el 406-2030. Creo que hay muchos compañeros y compañeras de ustedes que están trabajando y colaborando en esa línea telefónica. Y otra modalidad de prevención podría ser inespecífica, cuando se busca cuestiones inespecíficas, tienen que ver, por ejemplo, acá sí más con la cuestión de promoción de la salud, y acá es donde decía que la cosa a veces se mezcla y es difícil de mezclarlo, pero lo inespecífico apunta a una prevención que no es guiada o pensada directamente sobre algún punto para realizar las intervenciones. Eh, pero bueno, no sé, por ejemplo, el lavado de manos puede ser algo que hoy se promueva. El lavado de manos tiene que ver con un estilo de vida y el lavado de manos sirve para prevenir el COVID, pero también sirve para prevenir otro montón de enfermedades eh, que, eh, que no tienen que ver con el COVID. Así que es interesante que cuando esta pandemia quede atrás, quizás ver si esto del lavado de manos puede hacer que cambie algo del estilo de vida y esto también indique la reducción de la aparición de algunas otras enfermedades que suelen aparecer. Eh,
cuando nos estábamos refiriendo a esto de la prevención, siempre nosotros tenemos que entender que cuando se habla de primaria, secundaria y terciaria, esto se habla porque lo que se quiere prevenir en definitiva siempre es la muerte. Y como agente de salud también sabemos que esto, tarde o temprano, la muerte llega, lo que no quiere decir que sea una batalla perdida. Sí, lo que uno trata de hacer es ganar en tiempo y en calidad de vida y en factores que puedan hacer que las personas puedan elegir eh, formas de vida más saludables, cambiando a veces muy poquitas cuestiones. Acá lo que íbamos, y es ya de los últimos puntos de las clasificaciones que hay en tipo de prevención, que están la prevención individual, familiar y comunitaria. Bien. Les decía que eh, dentro de los ámbitos donde esto se produce, la prevención comunitaria es la más efectiva de los distintos niveles o los distintos tipos de prevención. ¿Por qué? Porque es lo que tratamos de transmitir en esta cátedra, que es una prevención específica en el ámbito comunitario, es decir, con la población en el territorio y sobre todo con un otro como partener, no como un otro pasivo al quien se le dan indicaciones o se le da información, sino se da un trabajo en conjunto, dialéctico. Sí, ¿qué quiere decir dialéctico? Que es a partir de lo que uno sabe, articulado con lo que el otro sabe para producir un nuevo saber que no estaba antes previamente ni del lado de la comunidad ni del lado de los agentes de salud. Por eso particularmente se caracteriza hacer algo con la comunidad y no para la comunidad. Eh, insertarnos nosotros de otra manera con la población permite entender muchas de las causas y muchos de los factores y claramente es lo que provoca que la población pueda ubicarse claramente desde otro lugar, ¿sí? Y suele ser lo que provoca grandes cambios. Pero bueno, esto necesita un trabajo muy minucioso, a largo plazo, que no siempre es visible rápidamente. Esto suele ser una de las contradicciones. Por ejemplo, nosotros cuando uno plantea una actividad de prevención y seguramente es mucho más visible si hacemos un flyer o salimos con una publicidad en los canales a nivel nacional o por los medios que sean, pero suele ser muy pocos efectivos. En cambio esto necesita un desarrollo distinto, una inversión diferente, eh, que, que no siempre es tan visible. Entonces muchas veces pasa esta contradicción. Los gobiernos suelen invertir en cuestiones marketineras y lo comunitario, más allá de ser una apuesta, muchas veces no se desarrolla. Y sí, en este lugar nosotros consideramos que la diferencia la provoca el agente. Por eso esta carrera, esta universidad, intenta y tiene como objetivo que ustedes salgan con un perfil claramente comunitario, es decir, que ustedes se conviertan en agentes de esa transformación en el trabajo en, en la comunidad el año venidero, digamos, cuando a ustedes les toque desde otro rol. Y además nosotros por eso consideramos que ustedes son agentes de salud desde el vamos, y mucha de la impronta de esta cátedra tiene que ver que con las producciones de la cátedra, la producción de los alumnos tengan que ver con un impacto directo y tengan que ver con el rol de la universidad. Vamos a un resumen para que lo entiendan. Este no es un cuadro de doble entrada, sino que es como una clasificación para que ustedes entiendan, ¿sí? Todo lo que hablamos anteriormente, que sé que digo es un resumen, ustedes tienen que ir a la bibliografía para entenderlo. No son conceptos difíciles, pero sí son difíciles de poder diferenciar. Entonces tenemos, la prevención se puede caracterizar. Vamos a ver si me sale lo de marcar. Esperemos que sí. Decíamos, tenemos tipos, ¿sí? Que sería primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Recuerdan que esto sería en cuanto a la temporalidad o estado en relación a una enfermedad, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes de que aparezca la enfermedad, cuando la enfermedad empieza a aparecer y que no se complejice, y cuando la enfermedad se ha complejizado, tratar de que
la recuperación pase lo antes posible y con los menores efectos para la persona. Por otro lugar tenemos los niveles de prevención, ¿sí? Que serían a la población cómo está dirigida y que tiene que ver también con el tipo de vulnerabilidad de la población, que puede ser universal, selectiva, indicada. Universal es para toda una comunidad, para toda una población. Selectiva es cuando ahí recortamos a un tipo de población por alguna característica específica, y la indicada suele ser en el 1 a 1 con una persona que tiene determinada enfermedad. Modalidad, es decir, formas de la prevención puede ser específica o no específica. Específica es cuando uno apunta a un factor de riesgo o algunos factores de riesgo que quiere para incidir sobre la aparición de una enfermedad, o inespecífica cuando apuntan más a estilos de vida más generales, o el ejemplo este que dábamos sobre el lavado de manos como prevención de varias enfermedades. No sé si usted lo sabe, me viene ahora a la cabeza un ejemplo de la fiebre puerperal que había, y cómo un factor de prevención sirvió para evitar la muerte de mujeres que habían dado a luz. Y después los ámbitos que teníamos también como clasificatoria, que puede ser individual, familiar y comunitario, ¿sí? Que quiere decir dónde es que se apunta cada uno de estos ámbitos. Ahora, para ir cerrando, nos quedan pocas filminas. Bien, le decía que para ir cerrando esta idea, lo que vamos a hablar ahora es de niveles de atención, que suele ser algo que se confunde mucho en cuanto a prevención. Con esto de la prevención primaria, secundaria y terciaria, un nivel de atención en realidad tiene que ver con los establecimientos de salud que hay en un territorio. Puede haber en una provincia, en una ciudad, en una nación, y que estos establecimientos se van diferenciando en cuanto a los niveles de complejidad y la eficacia para resolver las situaciones de salud que emergen, y tienen que ver justamente estar relacionados con el nivel primario. Suele ser el nivel más básico, por decirlo de alguna manera, de menor complejidad, el nivel secundario de mayor complejidad y el nivel terciario de una complejidad mayor. El primer nivel suelen ser exclusivamente efectores que brindan una atención de forma ambulatoria, es decir, que las personas van por su propio medio y salen por su propio medio. Acá en Chubut y acá en Comodoro Rivadavia, este primer nivel de atención se conoce como CAPS, que quiere decir Centros de Atención Primaria de la Salud. La ciudad de Comodoro Rivadavia, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ya rotar, pero anteriormente y antes de muchas de las situaciones que estaba atravesando la provincia, solían ya haber rotado por los CAPS, porque este es el nivel más de menor complejidad, pero a la vez que cubre a la mayor cantidad de población posible, y suele ser, cuando se trabaja de este nivel, la prevención de situaciones y de cuestiones que tengan que ver con la salud, sin que tengan que llevar a una intervención de un nivel secundario y terciario. Básicamente la función que tiene es esto, es tratar de establecer a través primero de la prevención y de la promoción, pero también desde un diagnóstico temprano, aquellas patologías para evitar que se, se, se complejicen, y suele trabajar básicamente de dos maneras, que se llama desde la demanda espontánea, ¿sí? Es decir, que la gente pueda tener un acceso. Los CAPS están en los barrios y la idea es que estén justamente en la mayor cercanía, ahí donde la población vive, trabaja, se mueve, pero que no tenga que trasladarse muy lejos del lugar donde habitualmente transcurre su vida. No todos suelen tener alta tecnología, pero sí suelen tener especialidades básicas. Las especialidades básicas que hay en los centros de salud, o que suelen haber, es enfermería, una clínica general o una clínica médica, pediatría, obviamente,
deberían tener también salud mental. No todos los CAPS hoy por hoy en la ciudad cuentan con salud mental, pero es una de las clínicas básicas, es decir, esta atención junto con la población que deberían haber. Y en algunos, sobre todo en la municipalidad, suele haber ginecología, que también a veces puede estar al principio en lo que es APS, sostenida por un médico, una médica generalista, y en algunos también odontología. ¿Por qué decimos esto? Porque estas especialidades tienen que ver con esta lógica de que contemplan la capacidad de abarcar la mayor cantidad de patologías con un recurso mínimo, con tecnologías sencillas, pero que a la vez evitan la aparición de muchas enfermedades y que evitan que muchas enfermedades eh, se agraven. Y muchas veces también lo que tiene que como objetivo los centros de salud es no solamente dar respuesta a la demanda espontánea por parte de la población, sino trabajar con lo que se conoce como la demanda oculta, es decir, muchas situaciones que tienen que ver con, con cosas que pasan en la población y que no se alcanzan a percibir como eh, como un motivo de consulta. Un ejemplo claro y que ha cambiado mucho en estos ámbitos y que tiene que ver con la salud, por ejemplo, es la situación de violencia de género. Es algo que hace algunas décadas atrás no era algo impensado, era algo que no porque no ocurriera, sino que tenía otras coordenadas. Y ahora el tema, por ejemplo, de la violencia de género es una de las mayores situaciones de demanda oculta que se recortan desde los CAPS y se trabajan, sobre todo nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud mental, pero el trabajo siempre en un CAPS es de forma, o se intenta que sea, no es algo fácil, interdisciplinaria e integral. Esta es una palabra que también ustedes van a empezar a escuchar mucho. Y por qué es que estas cuestiones se suelen trabajar de forma integral, porque el campo de la salud, si bien nosotros estamos con, con de vuelta, ¿no? Con definiciones que no parecen ser tan complejas, el trabajo en terreno, el trabajo en territorio sí es de mucha complejidad. Y la única forma de abordar esta complejidad es trabajarla desde el lugar de la interdisciplina. El segundo nivel de atención ya, eh, ya se trata de otras instituciones, generalmente se conocen como hospitales, tienen alguna otra integración, ya cuentan con alguna clínica, cuentan con alguna cirugía general, guardia, posibilidad de que haya una maternidad, y tiene como una infraestructura donde ya se realizan exámenes complementarios que suelen ser necesarios y diagnosticados desde un nivel anterior, pero que sirven sobre todo para diagnósticos básicos. eh, Tiene una atención ambulatoria de algunas especialidades, traumatología, cardiología, ejemplos. Y el segundo nivel suelen recibir personas que son derivadas desde el primer nivel. Sí, acá no lo alcanzamos a nombrar, pero digamos estos niveles suelen funcionar con referencia y contrarreferencia. Ejemplo, un CAPS, un centro de atención primaria, que ve que hay una problemática que debe ser necesariamente atendida por un segundo nivel, suele hacer una derivación a un nivel secundario, y a su vez este nivel secundario, si es algo de mayor complejidad, suele hacer una derivación a un nivel terciario. Bien, pasemos a la siguiente. Y el tercer nivel de atención suele ubicarse generalmente, por ejemplo, esto cómo funciona, con algunos tratamientos y algunas derivaciones que se hacen al ámbito nacional, suelen estar centralizados. Esto que muchas veces vemos que, eh, digamos, que muchas cuestiones que son necesariamente derivar a algún hospital nacional. Esto se ve muchas veces en situaciones de pediatría, por ejemplo. Son generalmente los hospitales de mayor complejidad y mayor especificidad que tienen. Suelen ser ámbitos donde la investigación
está por avanzada, y así es como se articulan básicamente los niveles en nuestra sí, en nuestra localidad, en nuestra provincia y en nuestra nación. Eh, Esto le volvemos a decir que no es algo que quizás uno lo está escuchando, y si uno presta atención, uno ha transitado por estos lugares, ¿no? No sé, alguna vez ha ido a un médico por una consulta que le hizo una derivación especialista, quizás varios de ustedes alguna vez hayan tenido que ir a hacer una interconsulta a Buenos Aires, pero básicamente es cómo se articulan los niveles de prevención y de promoción en salud, que es algo muy importante para nosotros. Hasta acá llegó la exposición teórica de esta temática. Estén atentos a, a las publicaciones que vamos a hacer en esta unidad, con las lecturas que le pedimos y las actividades que vayan completando. Así que bueno, agradecerles por estar ahí, y sabemos que esto es una práctica, es difícil para nosotros tener que hacerlo, lo tratamos de hacer con la mayor responsabilidad y la mayor accesibilidad por parte de ustedes, y sabemos que es un momento difícil, pero acá estamos para tratar de ayudarlos en esta dificultad. Así que nos estamos en contacto. Hasta luego.